Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel. Les saluda Andrea. Sin dudas, los vikingos son los guerreros más llamativos de todos. A pesar de espantar los mares y secuestrar esclavos, cautivan la imaginación de una gran cantidad de personas. Rodeados de romanticismo, la historia los elevó al estatus de héroes indomables en busca de gloria. Los vikingos se han movido por la historia siendo más un mito que una realidad histórica. Toma asiento que hoy te presentaré 20 curiosidades de los vikingos que quizá desconozcas. Nunca se denominaron a sí mismos como vikingos. Fue hasta comienzos del siglo XIX que comenzó a utilizarse la palabra viking de origen inglés, adaptación de la palabra vik, que significa bahía adentro o cala. También se cree que procede de la palabra vikingur, en escandinavo antiguo, pirata o saqueador. Si bien aprovechaban las pieles de los animales que domesticaban o cazaban para curtirlas y crear un cuero para confeccionar sus ropas, desconocían las técnicas para hilar la fibra de la lana, además de aprender a confeccionar sus propios tejidos de lana e importarlos gracias a sus incursiones. La lana de las ovejas no les servía para nada, de ellas solo aprovechaban su leche, su carne y su piel. El calzado de los vikingos no era duradero ni resistente, a pesar de vivir en un entorno frío con un clima duro. Las condiciones nevadas, húmedas y heladas no les sirvió para desarrollar una buena técnica para crear un calzado impermeable y duradero. Los vikingos solían vivir con los pies en remojo constantemente. Eran simples, mal construidos, que apenas duraban un mes. Utilizaban hachas de una o dos manos. Amantes del combate cuerpo a cuerpo, el hacha era un arma ligera muy eficaz para romper y arrancar los escudos tirando de ellos al clavarse. Eran perfectas para desmembrar y cortar el cuello de sus enemigos. Si ibas equipado con una armadura metálica de malla, podías evitar el corte, pero no la fractura de algún hueso después de un golpe de hacha, lo que dejaba a sus enemigos completamente expuestos a un golpe certero en la cabeza o el cuello. Las figuras, objetos y joyas de otras culturas y religiones les entusiasmaban, no solo las cristianas, todo lo que les parecía extraño y llamativo. Estos objetos eran trofeos que les ayudarían a contar los relatos y a dar mayor credibilidad a sus viajes e incursiones. Las frías tierras de Escandinavia no gozaban de árboles frutales ni arbustos de uvas con los que se pudiera recoger fruta para fermentar bebidas alcohólicas. Tan solo tenían miel con la que podían elaborar hidromiel, una de las bebidas alcohólicas más antiguas de la humanidad, muy consumida por los celtas hasta la aparición del vino, que era mucho más productivo. ¿Sabías que el término luna de miel es de origen vikingo? Pues sí, las parejas vikingas recién casadas consumían hidromiel todos los días, siendo casi su único sustento durante la primera luna posterior a la boda o 28 días, porque creían que este ritual les ayudaría a conseguir su primer hijo varón. Tenían fama de sucios, salvajes que apestaban a mar y cuero mojado, podrido y mal curtido. Pero lo cierto es que cuando no se encontraban en campañas de saqueo, cuidaban mucho su higiene y aspecto personal. Se bañaban frecuentemente tanto hombres como mujeres y utilizaban continuamente sus saunas. Además, cuidaban su barba y largas cabelleras. Les encantaba perfumarse y vestir con ropa colorida, lucir tatuajes y joyas. La elaboración del pan no era ni mucho menos su punto fuerte. Las tierras en las que vivían no eran ideales para cultivar trigo y centeno. Su dieta se basaba en el consumo de pescado, carne, productos lácteos y vegetales. Debido a su inexperiencia, elaboraban la harina de un modo mal entendido. Mezclaban semillas de malas hierbas como el bromo o el vallico, entre otras, haciendo enfermar a quienes las consumían. Las dentaduras se encontraban limadas o afiladas. Los vikingos eran muy aficionados a las tendencias y a las modas, y es posible que se hicieran tan doloroso procedimiento para darse un aspecto más varonil. También se coloreaban los dientes de negro, rojo o cualquier otro color. Utilizaban cera a la que añadían algún tipo de colorante natural para después aplicársela en la dentadura. No llevaban cascos con cuernos. De hecho, la mayoría de vikingos ni tan siquiera utilizaban casco. Los verdaderos cascos de los vikingos eran una pieza de metal muy simple que cubría toda la cabeza, con una pequeña visera y un metal que protegía la nariz. Por otro lado, las mujeres se vestían provocativamente con largas capas de colores fuertes y una pieza de metal sobre el pecho que dejaba ver su figura. Los hechiceros vikingos maldecían con un canto. Era un canto hipnótico, recitado en falseto, una técnica de vibración de las cuerdas vocales. El gar
es una palabra de origen escandinavo antiguo y hace referencia a un encantamiento, pero traduciéndolo literalmente significa canto. También eran cantos utilizados para lanzar embrujos, maldiciones, atraer tormentas, deteriorar espadas y favorecer las victorias. Era una técnica compleja. Solo los hechiceros más experimentados estaban capacitados para manejar un poder que consideraban peligroso. No todos eran considerados aptos para utilizarlo, tan solo los más populares. Las historias nórdicas hablan sobre los berserkers, guerreros que eran sorprendentes en la batalla y eran motivados por la presencia de sangre. Los nuevos estudios proponen que la aptitud de estos vikingos tenían que ver con el consumo de un hongo alucinógeno llamado Amanita muscaria. Un dato curioso es que los escandinavos eran aficionados a juegos y deportes tales como el Natlake, una actividad parecida al hockey que practicaban con una pelota y unos palos. Además, también practicaban la lucha libre, el levantamiento de piedras, los lanzamientos de cuchillos, las peleas de caballos e incluso el montañismo. Su tecnología náutica, cuya aportación fue enorme, dio lugar a vocabulario que se adoptó por todas las culturas y pasaron a formar parte de sus diccionarios. Palabras muy conocidas en la náutica como abordar, babor, barloa, carlinga, estribor, flota, guindaste, quilla, entre otras. Sus costumbres nos dejaron palabras como club, esquí, equipar, guindar, tinglado, saga, runa. También dieron nombre a accidentes geográficos o animales desconocidos para todos por entonces, como fiordo, geyser o reno. La religión pagana de los vikingos contaba con multitud de dioses y múltiples historias mitológicas que tenían siempre presentes tanto sus batallas como el tiempo que dedicaban a cuidar y mantener sus poblados. Se sabe que pensaban que si morían en batalla serían escogidos para unirse a Odín en los salones del Valhalla, mientras esperaban y se preparaban para la llegada del Ragnarok. Como en muchos periodos de la historia, concebir una niña no era plato de buen gusto para los vikingos. Al parecer, en muchas ocasiones si el primer hijo de una pareja era una niña, se la dejaba en el bosque para que muriera y que así la madre no tuviera que criarla, cosa que aceleraba un nuevo embarazo, que se esperaba que diera como fruto un varón. Las mujeres adultas tenían una esperanza de vida de aproximadamente 35 años, debido a las complicaciones en los partos. Además, eran las poseedoras de las llaves de la casa principal y cuando no estaba el marido, eran las encargadas tanto de los esclavos como de la hacienda. E incluso sabemos que tenían derecho a divorciarse por diversos motivos, y al igual que los hombres podían heredar y poseer propiedades. A diferencia de otros navegantes, los vikingos viajaban en mar abierto y no cerca de la costa. Incluso cuando debían adentrarse en el círculo ártico, usaban relojes de sol para orientarse, debido a que en el verano el sol nunca se esconde. Las estrellas no podían ser de ayuda, y de esta manera se podía saber dónde estaban ubicados. Cuando el día estaba nublado utilizaban cristales mágicos, unas rocas que polarizaban la luz solar permitiendo la orientación. La imagen más difundida de los vikingos es la de guerreros sangrientos y crueles. Sin embargo, una de las principales actividades era el comercio. En un comienzo distribuían marfil de Morsa y piel de oso polar de Groenlandia, sedas y especias de Constantinopla. Cuando la población creció demasiado, debieron salir a buscar esclavos y botines de guerra en otras tierras, extendiendo su reputación. Contame, ¿cuál curiosidad te pareció más sorprendente? Déjame saber en los comentarios, te estaré leyendo y regalando muchos corazoncitos. No olvides darle like si te gustó, suscribirte a mi canal y activar la campanita, así no te perderás ninguno de mis videos. Gracias por quedarte hasta el final, hasta la próxima.